Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro SIMAPRO Home Edition que comienza dentro de unos minutos. Yo, muy brevemente, como debe ser, una pequeña introducción para mostrar, en primer lugar, nuestra solidaridad con todos aquellos víctimas y familiares que se han visto afectados por esta epidemia, también para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a aquellos que están pasando en este momento la enfermedad y deseándoles una pronta recuperación. En tercer lugar, un mensaje también de apoyo a todos los profesionales sanitarios y todos aquellos que en estos días hacen posible la llegada a nuestros hogares de productos y servicios esenciales. Y en cuarto lugar, también quisiera mandar un mensaje de confianza a todos aquellos que están sufriendo de una forma u otra las consecuencias económicas de la epidemia. Vamos a comenzar enseguida con este segundo encuentro dedicado al mercado residencial. Nos acompañan 4 figuras de primer nivel del sector, empezando por Juan Fernández Aceituno, moderador de este encuentro, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima y de APCE, Marcos Beltrán, director comercial de Real Estate de Altamira Asset Management, y Ana Gener, CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona. Como es nuestro deseo, nuestro objetivo, espero que el encuentro le resulte útil y sin más cedo ya la palabra a Juan para que dé comienzo al encuentro y yo vuelvo al final para el coloquio. Muchas gracias y que les sea útil el encuentro. Juan, cuando quieras, por favor. Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias, Eloy. Es un auténtico privilegio y un placer estar aquí con todos vosotros tratando de moderar un encuentro que es el segundo de la serie. Mañana sabéis que hay otro a la misma hora, a las 10 de la mañana. En el de hoy nos vamos a centrar en el sector residencial y preguntarnos si es un valor refugio o no. Lo primero es saludar, y saludos viene de salutare, del latín, que significa desear salud, y yo creo que hoy más que nunca la palabra saludar creo que la tenemos que legitimar y ponerla en primera persona, ¿no? No solo por los que están pasando el mal, sino por todos aquellos que están en primera línea y haciendo que se salven muchísimas personas, ¿no? Detrás venimos nosotros, en segunda línea, reconstruyendo lo que nos encontremos y manteniendo el empleo y creando nuevo, que me parece que es también una responsabilidad altísima, ¿no? Y aquí estamos para mantener ese nivel, para mantener esa energía, ¿no?, que nos traspasan tanto sanitarios como militares, ¿no? Tenemos 3 personas de grandísimo nivel. Están Marcos Beltrán, director comercial de Real Estate de Altamira Asset Management; Ana Gener, que es la CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona; y Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima y APCE. Los 3 creo que no necesitan presentación alguna, así que vamos directamente al coloquio. A lo largo del mismo se va a mostrar periódicamente un rótulo con un teléfono para el que podéis enviar preguntas por WhatsApp, o bien a eloyboa@gplanner.com. Según vayan llegando, Eloy las va a ir organizando, y al final del coloquio vamos a poder incorporar vuestras preguntas y mandarlas a los participantes. Sabéis de mi pasión por leer y coordino un grupo de 30 personas que en nuestro tiempo libre nos gusta compartir lecturas de actualidad, y lo que he pensado que para haceros algo más entretenido este debate, vamos a contextualizarlo a través de 6 libros. Y a través de cada uno de los 6 libros haremos las preguntas para que, bueno, pues dar también información sobre libros. 5 de ellos son libros del 2019, son libros muy actuales y francamente recomendables. Y el primero con el que voy a empezar no es del 2019, es del 2008, pero evidentemente creo que todos entenderéis la razón por la que lo traigo aquí, ¿no? Se trata de El Cisne Negro, un libro de Nassim Nicolás Taleb, publicado por Paidós en el año 2008. Un cisne negro tiene 3 características: nadie lo ve venir, las consecuencias son catastróficas, y una vez que ha ocurrido, todo el mundo se convierte en experto de ese cisne negro, lo explica, como estamos viendo en estos momentos, ¿no? Los cisnes negros lamentablemente son habituales, y nuestra ceguera frente a lo aleatorio, frente a las desviaciones, a la distribución normal y lo esperado,
es ya crónica, ¿no? No aprendemos. Cuantos más periódicos leemos, cuanto más información manejamos, más efecto túnel, donde por cierto nos sentimos cómodos, se genera. A modo de ejemplo, en los últimos 50 años, 10 días extremos han supuesto el 50% de los beneficios de la bolsa, ¿no? Y todavía consideramos los cisnes negros como anomalías. El 50% del beneficio de las bolsas en los últimos 50 años se ha generado en 10 cisnes negros, ¿no? Y seguimos sin aprender, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos con una primera pregunta. ¿Cuál ha sido la reacción de vuestras organizaciones ante este cisne negro, Juan Antonio? Si puedes comenzar tú, por favor. Sí, claro que sí. Pues bueno, muy buenos días a todos y sumarme a los ánimos que tenemos que generar todos pues para cuanto salgamos de esta, empezar con una actividad que yo creo que es absolutamente necesaria y sobre todo la recuperación y de la normalización que tanta falta nos va a hacer. En concreto, yo voy a referirme a las dos asociaciones que tengo el honor de presidir y fundamentalmente lo que hemos estado realizando, la labor que hemos estado realizando durante todo este tiempo ha sido de coordinación entre todas las empresas, instituciones, como no podía ser de otra manera, desde el Colegio Superior de Arquitectura, desde aparejadores, ingenieros, los ministerios en general, prácticamente los tres más implicados, Sanidad, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía, tratando de entender en un principio lo que se nos venía encima, puesto que cuando el presidente nos dio el anuncio de que empezaba el confinamiento era bastante ambiguo y no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, qué podía suponer un parón de estas características en la economía, y yo creo que era el momento decisivo de coordinar todas las acciones que se nos venían por delante. Decir que en ese grado de incomprensión que teníamos en el mundo empresarial, las empresas sabíamos muy poco de cómo reaccionar. La primera carta que yo escribí a los ministerios, fundamentalmente, que además fue el mismo día del anuncio del presidente, pues fundamentalmente iba dirigida en ese sentido. Si teníamos o no teníamos que parar y bajo qué reglas teníamos que, si teníamos que seguir trabajando, bajo qué reglas teníamos que hacerlo por el grado de incomprensión que teníamos del mismo. Así que fundamentalmente, y por no extenderme más, lo que hemos hecho ha sido una labor de coordinación durante todo este tiempo entre el mundo empresarial y el mundo de la administración. Todo importantísimo y que realmente es súper útil, y que queremos agradecerte desde el sector, Juan Antonio, porque me consta del esfuerzo que se está haciendo y es importantísimo. Ana, desde vuestro punto de vista en Savills, ¿cómo estáis preservando el valor de los activos? Primero de vuestra plantilla, de vuestra gente, que esperemos que estén bien, y de vuestros clientes del sector, ¿qué estáis haciendo? A ver, nosotros somos una empresa de personas, en el sentido de que al ser una consultora, pues lo que tenemos básicamente es un grupo de profesionales que con sus conocimientos consiguen generar facturación. Y esta situación, pues obviamente nos ha impactado pues, de lleno como a todos, como a todo el sector en general, a este sector tan variopinto al que formamos parte. Y el enfoque que hemos tratado de dar en todo momento es el que toca, que es el enfoque a personas, es decir, entender la situación psicoemocional en la que nos encontramos todos, pero a la vez también tener muy claro que de la manera en la que vivamos este confinamiento, no solamente a nivel anímico, sino a nivel de productividad, saldremos de una manera u otra. Es decir, estos días no son un paréntesis, estos días definirán la manera en la que luego volveremos a salir al mundo y a recuperar la normalidad. Y tanto el ritmo como la manera en la que lo hagamos depende de lo que estemos haciendo estos días. Y lo que estamos procurando es, tanto a nivel interno como también en relación a la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, tanto de edificios que estamos gestionando como en relación a la comercialización de inmuebles, como las obras que teníamos en curso también, pues lo que estamos tratando de hacer es esto, que estos días
teniendo la prioridad, lógicamente, ¿no?, a nivel sanitario de todas las precauciones que hay que tomar, pero que estos días continúen siendo claves para que luego podamos volver a la normalidad de la mejor manera posible y que el impacto económico luego no vuelva a ser todo lo terrible que podría ser. Es fundamental y me parece que la gran diferencia entre una crisis, un shock pandémico y una crisis económica o financiera es que en esta todos tenemos mucho que hacer, ¿no? Y es importantísimo el punto que podemos influir sobre la velocidad de la salida. No nos viene dada, depende de nosotros y es esencial, ¿no? Marcos, ¿aprenderemos de los cisnes negros alguna vez? ¿Eres optimista con...? Bueno, en primer lugar, y sumarme a lo que has dicho al principio, Juan, nuestro más sincero recuerdo y apoyo a los afectados en esta terrible pandemia, a todos los profesionales que están en primera línea, que nos salvaguardan de esta crisis terrible sanitaria. Nosotros desde Altamira también somos una empresa de servicios, gestionamos activos financieros inmobiliarios y nuestro principal cometido ha sido pues, mantener la cautela con nuestros empleados, minimizando el impacto de esta crisis, activando nuestros planes de continuidad de negocio desde el primer momento, teniendo teletrabajo y estando operativos 100%. Y con respecto a lo que me indicas, este cisne negro, este suceso tan extraño, tan raro que nos ha sucedido, pues yo creo que nos da una buena oportunidad para aprender, para mejorar. Nunca habríamos imaginado en una sociedad actual enfrentarnos a esta terrible pandemia, pero yo creo que una vez más la resiliencia de la sociedad ha demostrado en varias ocasiones a lo largo de su historia nuestra capacidad para poder superar estas situaciones inesperadas. Yo creo que luego, como bien dices, nos encontraremos muchos expertos que nos dirán, ya os lo dije, teníais que haber hecho esto. Pero creo que somos una gran sociedad que aprendemos de estas lecciones. España es un gran país, tenemos una buena confianza en nuestra seguridad jurídica, en nuestros sanitarios y luego ya creo que después de esto estaremos todos mucho más preparados para anticipar y para prevenir los riesgos de unas situaciones tan sorprendentes como las que estamos viviendo en estos momentos. Pues muchísimas gracias a los tres. Vamos con el segundo libro. Es seleccionado La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Se fue publicado en Estados Unidos en el año 2012 y no se ha traducido hasta el año 2019 por la editorial Deusto, que lo ha publicado en España el año pasado. Un libro necesario, clarificador de la polarización que no solo en España, sino en el mundo entero estamos viendo de las opiniones. Con una acertada metáfora, Jonathan Haidt explica los principios de la psicología moral y cómo reaccionamos primero intuitivamente y luego racionalizamos o tratamos de justificar nuestra postura. Todos llevamos dentro un elefante y un jinete. El elefante es el emocional y el jinete es el racional, el que ve las cosas con más distancia y que puede poner cierta sensatez. Finalmente, también habla del libro de que aquello que nos cohesiona en nuestro grupo cada vez nos separa más del resto y eso genera esa polarización. No somos capaces de hablar al elefante del adversario, de la persona con la que estamos hablando. Normalmente hablamos de jinete a jinete, ¿no? Tratamos de racionalizarlo todo, ¿no? Y hay que entender los elefantes que están detrás de cada uno. Es un libro absolutamente recomendable y que creo que me parece que es un libro que está para quedarse, ¿no? Ana, ¿estamos actuando con el jinete o con el elefante en esta crisis? A ver, la situación ha sido muy traumática para todos y por mucho que veíamos que había países precedentes, ha sido todo tan rápido que la sensación de incredulidad la hemos mantenido hasta el último momento prácticamente, ¿no? Hasta que no hemos tenido el fuego en casa. Entonces, la intuición ha reaccionado mal, la racionalización también, porque seguramente nuestro cerebro no estaba preparado para en tan poco tiempo hacernos una idea del escenario que nos vendría. Pero dicho esto, ahora sí que ya podemos actuar con mayor serenidad y atender a nuestros negocios de una manera con ambas cosas, ¿no? Porque yo también creo que la intuición es buena y al final es la que nos define. Lo que tenemos que hacer con ambas cosas, me refiero a racionalidad e intuición. Porque lo que tenemos que entender es que efectivamente esa intuición
muchas veces acaba decidiendo sin que seamos conscientes. Y lo que tenemos que hacer simplemente es llevarlo al plano de la conciencia, ¿no? Pero aquí sí que deberemos, desde mi punto de vista, generar una inteligencia colectiva. Es decir, ya no es tanto el jinete aislado que se comunica con otro jinete aislado, siguiendo con la analogía del libro o de elefante a elefante, sino que claramente este escenario es tan complejo que sí o sí deberemos aportar como profesionales del sector lo mejor de nosotros mismos y actuar de una manera, os diría que pensando en el colectivo y pensando no solamente en el sector, sino del sector hacia la sociedad, para que podamos salir de esta lo antes posible y de la mejor manera. Estupendo. Marcos, ¿cómo se está comportando la demanda y cómo crees que se va a comportar? ¿Va a racionalizar o va a poner emociones en su comportamiento? Bueno, está claro que la actual situación está influyendo en la economía del sector. Yo lo primero que quiero indicar es que la actividad como tal no se ha parado, gracias a Dios, no se ha parado totalmente, ¿no? Lo que sí que hemos constatado es que se han retrasado la materialización o el cierre de las operaciones con toda lógica por este estado de confinamiento que tenemos, y estas operaciones que no se pueden materializar ahora, pues en principio se están ya agendando para una vez termine este periodo de cautela en casa, ¿no? Creemos, ¿no?, que de alguna manera durante el año 2019 cerramos de una forma sostenible un mercado que tendía a la estabilización. El estallido de esta crisis ha paralizado muchos de los procesos que teníamos en el sector inmobiliario de recuperación. Desde luego que esta situación, por inesperada que sea, nos iremos recuperando poco a poco según se vayan abriendo las actividades económicas que tenemos. Hay mucha incertidumbre todavía y esto dependerá del tiempo en que se tarde en controlar la pandemia, pero también creo que, como decíamos antes, nos ayudará a reflexionar y a poner a disposición de nuestras empresas el uso, sobre todo más fuerte, de las herramientas digitales. Cambiará sobre todo el contacto comercial que tenemos con nuestros clientes, es decir, veremos una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y con nuestros clientes. Nosotros ya teníamos herramientas digitales desde hace tiempo que nos ayudaban en este hecho, y creo que todas las empresas irán adecuándolas para mejorar el contacto con nuestros clientes, ¿no? Más allá de esto, iremos viendo día a día cómo va pasando esto, de forma que veamos cómo mejora la situación, ¿no? Perdona. Muchas gracias, Marcos. Juan Antonio, ¿cómo crees que podemos influir en la demanda desde este punto de vista? ¿De las emociones? ¿Es un mensaje emocional? ¿Es un mensaje racional el que hay que mandar? ¿Qué nos recomiendas? Pues yo creo que hay que mandar un doble mensaje, tanto emocional como racional, ¿no? En ese sentido, yo creo que vamos a vivir 3 crisis, clarísimamente. La crisis sanitaria en la que estamos involucrados ahora, la crisis económica, que ya empezamos a vislumbrar lo que se nos avecina y vemos un poco todas las predicciones que nos están haciendo los analistas financieros. Y para mí, la última, que es la crisis de confianza. Esto yo creo que va a ser una crisis con un impacto, yo creo que muy intenso, pero reducido en el tiempo. Y de aquí lo que vamos a salir todos, yo creo que es con una especie de desconfianza en la relación interpersonal, confianza o falta de confianza respecto de las actividades que veníamos manteniendo y desde el sector. Lo que tenemos que ganar fundamentalmente son las dos últimas, la crisis económica, no haciendo que se cumpla una profecía autocumplida. Eso por un lado, porque yo creo que tenemos las herramientas y tenemos los mimbres como para que esto no ocurra, que sería necio negar cómo nos va a impactar estos meses que vamos a estar prácticamente sin actividad de venta, porque desde el inicio de esta crisis las oficinas, los puntos de ventas están cerrados, pero también es cierto que tenemos unos fundamentales muy poderosos, muy potentes dentro del sector,
Yo creo que el sector se va a convertir, sin ninguna duda, en una de las locomotoras que va a sacar al país de esta situación económica, puesto que la otra que teníamos, el turismo, yo creo que va a tardar un poco más en recuperar esa confianza y fundamentalmente lo que tendremos que trabajar es en esa confianza con respecto de nuestros clientes. En alguna conversación que hemos tenido tú y yo, Juan, lo hemos dicho así, oye, el cliente tenemos que darle las garantías, tenemos que darle la confianza que va a ir a un punto de venta nuestro y se va a encontrar con un punto de venta que tiene la confianza que está desinfectado, de que las personas que están allí trabajadas no tienen ningún tipo de problemática con respecto al coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son las dos líneas de trabajo fundamental que tenemos, generar esa confianza en el cliente y sobre todo generar la confianza en el sector. Tenemos los mimbres, insisto, adecuados para que esta crisis, dentro de que vaya a ser intensa, sea una crisis corta y no entrar en las dinámicas o en las peleas de si los precios van a subir o van a bajar, porque lo único que estamos haciendo en ese sentido es dar pábulo a informaciones o a lucubraciones o a profetas que van de alguna manera ya prediciendo qué es lo que va a acontecer en el futuro y que va a ser catastrófico. Y yo, sinceramente, no creo que vaya a ser así. Tenemos las herramientas para hacerlo y hay que ir a por ello. No, pero es que además, y eso te lo digo desde Sociedad Tasación, nadie sabe qué va a hacer el precio. Especular, ponerse el gorro de calimero o la porra optimista, las dos son posiciones absurdas porque no hay experiencia previa en nuestro mercado. Puede, como estamos hablando hoy, convertirse en un valor refugio y que suban los precios en las grandes capitales o que bajen porque el empleo genera... Yo creo que hay que esperar, vamos a ver cómo se comporta. Creo que sí, que los dos temas que mencionas son importantísimos, ¿no? Influir emocional y racionalmente en la demanda, ¿no? Para hacer más complicado y más interesante y más ameno el debate, Eloy nos da una vuelta de tuerca más y de repente nos inserta un invitado sorpresa en directo que en este caso es David Botín, director general de Aurea Homes, que le invitamos a que o bien que hagas un comentario sobre lo que estás escuchando hasta el momento, David, o que formules preguntas a los ponentes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y me sumo a todo lo que habéis dicho. Bueno, yo respecto a esta pregunta genérica que hacía sobre el jinete y el elefante, tengo que decir que creo que, y hablo por el conocimiento de lo que estamos haciendo nosotros y creo que de lo que están haciendo nuestras empresas, competencias en el sector, creo que inicialmente estamos actuando al margen del shock inicial, estamos actuando, yo creo que desde el punto de vista de la razón, digamos, la razón reflexiva y consciente de cómo se están comportando, yo creo que el mercado, los datos que tenemos en nuestras compañías, y en ese sentido, en este primer momento yo creo que nos estamos centrando todos, al menos por lo menos nosotros, en lo que creemos más importante, que son nuestros clientes actuales y no nuestros clientes futuros. Es decir, yo creo que todos hemos visto que nuestro proceso de venta es un proceso largo, es un proceso que dura 2-3 años, que nuestra mayor fragilidad está en los contratos de compraventa ahora mismo y en poder llevarlos a buen puerto. Por lo tanto, mantener al cliente cerca, entenderle, ayudarle, incrementar nuestros puntos de contacto con él y tener una labor comercial que, aunque con las oficinas cerradas y desde casa, está siendo muchísimo más intensa que en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque el cliente también está en shock, tiene dudas, tiene miedos, tiene falta de información y en ese sentido, como digo, creo que estamos actuando, yo creo que de forma bastante racional, ¿no? Y para nosotros es nuestro primer objetivo, ¿no? El cliente futuro, el cliente que va a entrar en la oficina o que entra ahora a través de nuestras distintas formas digamos, telemáticas de vender, pues un cliente que yo creo que está en shock, que está todavía, digamos que no es un momento para tomar decisiones de compra. A pesar de eso, nos está sorprendiendo. Y lo que tengo que decir que yo creo que en estos momentos los clientes se están comportando de forma muchísimo más racional que el mercado, que la sensación del mercado y lo que se está trasladando, digamos, al mercado o a la opinión pública desde muchos medios de comunicación. Creo que el cliente nos está dando, en ese sentido, como digo, una gran lección. Si hablamos de datos, y en nuestro caso somos una empresa más, pero que tenemos un nivel de actividad yo creo que es suficiente como para poder analizar los datos, de las 1.000
1.300, 1.400 que tenemos viviendas en venta, de las cuales ya más de 1.000 están en construcción, y diría que de esas 1.000, pues un 70-75% están vendidas. La verdad es que hasta la fecha nosotros hemos recibido apenas una rescisión de contrato, lo cual es una gran noticia. Hemos recibido una sola rescisión de reservas y estamos transformando todas las reservas en contratos. Además de esto, el nivel de aplazamientos que está pidiendo el cliente es bastante pequeño, ¿vale? Es decir, que apenas llega a un 5%. Por lo tanto, mi mensaje es, vamos a ir viendo poco a poco y analizando los datos y con esto tomemos decisiones. Probablemente entre el elefante en un segundo plano, Juan, cuando tengamos que hablar de cuando pase este primer escenario y ahí tengamos que combinar ya lo que es la razón con la intuición, ¿no? Y cuando hablemos de inversión, cuando hablemos de cambio de estrategia, como decía también Juan Antonio, cuando hablemos de nuevos negocios, cuando hablemos de otras líneas de negocio más bien, y creo que ahí sí que tendremos que tener una combinación de ambas. En cualquier caso, también, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú y con lo que decía ahora Juan Antonio, de que creo que esta es una crisis en la que podemos hacer cosas desde la empresa y podemos hacer cosas desde el sector, desde las asociaciones, y en ese sentido, bueno, pues creo que sería pues muy importante que por fin, ¿no?, la administración y los políticos, pues digamos, que dieran un gran paso adelante, que vieran al sector como un sector generador de empleo, de mucha actividad económica por detrás y, por lo tanto, un relevo al turismo en un primer momento, y que estableciera medidas dinamizadoras. Nosotros no estamos pidiendo subvenciones, no estamos pidiendo dinero, como mucho, pues líneas de financiación nuevas. Lo que pedimos es medidas dinamizadoras que cuesten poco al Estado, como está preparando Asprima, es decir, en el sentido de apoyemos al comprador, porque yo creo que el comportamiento de la demanda va a depender mucho también de esto, ¿no? Es decir, creo que tenemos una situación muy distinta al 2008, no venimos de un empacho, apenas hemos hecho 300.000 viviendas en los últimos 5 años, por lo tanto creo que tenemos una situación desde ese punto de vista, están consumidas ya, están en manos de sus propietarios nuevos, por lo tanto tenemos una situación de mercado muy buena y creo que el Estado debía ser muy sensible a tomar medidas dinamizadoras inmediatas y que costaran poco dinero a las arcas públicas, medidas recuperables digamos, apoyo a la compra de vivienda, a ese 20% inicial, quizá rebaja de impuestos, que además nuestros impuestos son muy diferidos. El impuesto del IVA de un cliente se paga dentro de 3 años. Es decir, si una medida inmediata de rebaja de IVA podría ser una solución fantástica para incrementar la demanda. Entonces, en ese sentido, como digo, bueno, nosotros estamos tranquilos. Creemos que tenemos efectivamente un gran reto por delante, que efectivamente nos quedan por llegar muchas malas noticias, porque de momento estamos viendo un comportamiento muy racional del cliente y esperemos que entre todas las compañías y las medidas que tomemos y sobre todo la ayuda que nos pueda dar el gobierno, pues de incentivo a la demanda, esto se arregle para finales de año, primeros del año que viene. Bueno, y en ese sentido, por dejar alguna pregunta, Juan, no sé si me he extendido demasiado. No te Ya preocupes. que tenemos aquí a Juan Antonio, sí que pues me gustaría que de alguna manera nos dijera cómo ve de sensible a la administración para de una vez por todas, digamos, como digo, tomar medidas decididas y que no nos sigan viendo como el del garfio y el parche en el ojo. ¿Cómo veo la administración? Depende del estamento. A nivel nacional los he visto al principio de la crisis bastante noqueados. Esa es una realidad. Yo creo que en este sentido, cuando íbamos tomando o tratando de coordinar medidas, era bastante complicado. Pero hemos visto también como poco a poco desde las administraciones, del resto de las administraciones, tanto las autonómicas como las municipales, que realmente son las que tienen más impacto en la actividad en nuestro sector, van tomando una conciencia clara de lo que representa nuestro sector.
Yo al final creo que esto, al final es una crisis, pero también creo que lo que se va a generar son oportunidades. Y oportunidades, como bien decías, respecto de nuestra relación con las administraciones y, por supuesto, la relación con nuestros clientes. Con respecto a las administraciones, yo creo que en el gran impacto que va a tener económico en nuestro día a día a nivel social, estábamos viendo caídas del PIB de unos porcentajes importantísimos. En nuestro sector yo creo que va a ser el salvavidas o uno de los salvavidas más importantes de la economía española. Y yo creo que esto se tiene que racionalizar por parte de las administraciones y que todo aquello que hemos venido tratando de gestionar, reclamando a las administraciones para que de alguna manera y de forma absurda se ponían palos en la rueda en tramitaciones que llevaban muchísimo tiempo, se agilicen y de una vez por todas se modernice la administración de cara a que nuestro sector pueda salir y pueda empujar en la creación de empleo y en la generación de actividad y creación de riqueza de una manera definitiva. Así que en eso estábamos trabajando desde las asociaciones y fundamentalmente con ayuntamientos y comunidades autónomas. Vamos a ver qué es lo que resulta de esto, pero yo creo que hay herramientas suficientes como para, como bien decías, no cuesta dinero a la administración lo que estamos solicitando, pero las agilizaciones de licencia, la seguridad jurídica, en fin, claridad en las tomas de decisiones que se toman por parte de estas administraciones que tanto nos impacta en la actividad y que tanto nos retrasa los comienzos de actividad, se puedan hacer de una manera, yo creo que mucho más digitalizada, automatizada y con una seguridad jurídica muchísimo más fiable. Yo creo que impactará muy favorablemente y de verdad, soy en ese sentido optimista, soy positivo al pensar que ese grado de sensibilidad que tenemos de las administraciones van a dar los pasos necesarios, como así ya se están dando, para que quiten esos palos de la rueda y administrativamente nuestro sector sea un sector mucho más moderno, industrial, que es al final lo que necesitamos y pedimos. Estupendo. Pues pasamos. David, muchísimas gracias por tu intervención. Te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Vamos con el tercer libro, el primero escrito por un español. Son 3 extranjeros, 3 españoles. Y este es Josu Ugarte, que es además directivo, ha trabajado en internacionalización muchísimos años, un hombre con los pies en el suelo, y ha publicado Más fuera es más dentro en Editorial Versus el año 2019. La Editorial Versus, os recomiendo además, aparte del libro, que sigáis esta editorial porque solo publica libros muy especiales, absolutamente recomendables, y es la que publicó, por ejemplo, La vida de 100 años, ¿no? Que hace 2 años pues, fue un libro excepcional que se publicó aquí en España, ¿no? En este libro, Josu lo que nos dice que habitualmente creemos que el peligro está en aquello que no conocemos, pero realmente lo que piensa su experiencia es que es más peligroso lo que conocemos y que ya es erróneo, que está funcionando mal, ¿no? El libro aporta luz sobre nuestros conocimientos sobre la situación actual del mundo y una tesis fundamental, que para las empresas, en especial las industriales, las promotoras, las constructoras, salir fuera de las propias fronteras es una forma de ayudar a su futuro, así como de solventar la riqueza del propio país. La portada del libro me parece que es una metáfora clarísima de las raíces de las empresas, dónde está, porque es lo que, más que deslocalizar o hablar de la globalización, él lo que cree es que tiene que estar con una estrategia de multilocalización y con unas raíces muy sólidas en el país de origen, ¿no? En este caso en España, ¿no? En mi caso, yo lo que he hecho ha sido también traer el libro pasando a la frase pasiva y con el título de la conferencia o de lo que pretendemos hacer, que es si es valor refugio, si esto puede ser también un acicate para atraer inversión extranjera a España y que otras empresas multilocalicen sus fuerzas también en España, ¿no? Una vez pasado el shock, ¿no? Marcos, empezamos por ti. ¿Cómo ves? ¿Crees que se puede argumentar este mensaje? ¿Crees que puede ayudar a que España se considere valor refugio trayendo más empresas de fuera? Bueno, yo creo que en este momento tenemos que diferenciar que esta crisis sanitaria no diferencia entre inversores internacionales o nacionales, sino que más bien podríamos diferenciarla entre corporativos y particulares, ¿no? Entendiendo como corporativo a todas estas empresas que vienen a invertir a España, que sobre todo vienen a comprar carteras y que estos procesos de compra no se han paralizado en ningún momento por esta crisis sanitaria, ¿no? Y por otro lado, podemos hablar de inversores más particulares, tanto nacionales como no residentes, que vienen a comprar
normalmente una segunda residencia a España, y a estos les afecta la crisis sanitaria del mismo modo que nos afecta a todos, es decir, en el proceso de cierre de la operación, más allá de que en el de la propia demanda sigue activa y seguimos viendo que en las promociones, sobre todo, sigue habiendo una demanda activa de estos clientes, ¿no? Hay que recordar también que sobre todo en estos inversores particulares ya teníamos algunos signos como el Brexit o efectos que ya estábamos notando en el cierre del 2019, pues algunos problemas con este tipo de clientes. Yo creo que España es un país seguro jurídica y legalmente y sigo confiando en que lo vean así nuestros inversores corporativos, y no tengo ningún dato en contra de que estén pensando en desinvertir en España. Al contrario, yo creo que siguen focalizados en la compra de carteras, en la compra de activos financieros y activos inmobiliarios, y eso es una gran noticia de cara al futuro, ¿no? Absolutamente. Yo, además, es que creo que tenemos que ponernos en ese modo de pensamiento, incluso cuando hablamos del sector hotelero y del turismo. No estamos ante, yo creo que muchas veces vamos sesgados por lo que vemos y decimos, el hotel, el turismo, lo que va a tardar en recuperarse. Bueno, si la crisis solo hubiera sido en España, estoy de acuerdo, ¿no? Hasta recuperar la confianza puede ser, pero no hay un turismo alternativo, no hay un lugar seguro al que viajar. Por lo tanto, la decisión no es si España es más atractiva o no, es si salimos de forma atractiva. Y como decía Juan Antonio antes, si conseguimos garantizar la lubridad en nuestras calles, si alguien se pone enfermo, si hay cuarentenas adecuadas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay que ponerse también en la órbita internacional, ¿no? Correcto. Ana, ¿qué opinión? Perdón, Marcos. No, simplemente, Juan, recordar que si donde antes teníamos demanda, yo creo que una vez que salgamos de esta crisis, volveremos a tener demanda en los mismos sitios, más allá, evidentemente, de la afección económica que tengamos después de esta crisis sanitaria. Pero donde teníamos demanda antes, creo que seguiremos teniendo demanda después. Estupendo. Ana, desde tu punto de vista, ¿crees que se puede acelerar este proceso con el conocimiento que tenéis, sobre todo en Saville, Seguí Newman, del inversor internacional, que sois líderes en el sector? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ven? A ver, el inversor internacional al final lo que analiza es si hay una demanda insatisfecha y hay una oportunidad de negocio. Y la realidad es que en España, antes de la crisis, en el segmento residencial hay una demanda insatisfecha clarísima, que es que hace falta en las principales ciudades españolas un gran parque de vivienda de alquiler a precios asequibles. Y además diría que esta situación que estamos viviendo es muy probable que incremente la demanda de alquiler en relación a la compra de vivienda, con lo cual es probable que esta demanda incluso se incremente. En este sentido, yo diría que el gran reto muy probablemente del sector inmobiliario español es producir este parque de vivienda y, en segunda derivada, que se produzca, se gestione y se patrimonialice de una manera profesional. Y ahí es donde está la oportunidad y ahí es donde claramente pienso que hay dinero internacional especializado en este segmento de la vivienda en alquiler y que todavía es muy residual en nuestro país. Porque yo no quiero dejar de dar los datos que por mucho que los decimos parece que no calan, ni en la opinión pública ni en la administración pública, cuando oímos hablar a los representantes políticos. Pero la realidad es que el parque de alquiler actual, para empezar, es claramente insuficiente en Barcelona y Madrid y también en algunas otras zonas de España. Pero por encima de todo es que está eminentemente en manos de particulares, pero eminentemente tanto hasta que estamos hablando de un 96%, 95% según los cálculos. Entonces, en esta situación, claramente hay una necesidad para empezar. Primero me gustaría hablar de lo más importante, ¿no? Que es la urgencia que tiene nuestra sociedad de tener este parque de vivienda en alquiler que todavía no tenemos. Y luego, obviamente, que en los países en los que esto funciona, en las ciudades en las que funciona, es porque hay dinero institucional que ha decidido invertir y que son perfiles versus al riesgo, con voluntad de permanencia a largo plazo y que se conforman con una rentabilidad, yo diría, casi exigua.
Para que esto suceda, no obstante, también hay que dejar claro que tiene que haber un marco de estabilidad legal, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber toda una serie de condicionantes. Pero lo que os diría es que claramente sí, nosotros tenemos detectado ese dinero tiene voluntad de invertir en nuestro país, porque detecta la demanda. Lo que faltaría es a lo mejor que haya este marco que les dé más seguridad y más estabilidad para que puedan poner su dinero aquí. Fantástico. Juan Antonio, estamos hablando de ayudas económicas, de fiscales, pero no estamos hablando de comunicación tanto interna como externa. Estáis hablando, cuando tenéis la agenda con los políticos y las instituciones, ¿les estás escuchando en algún momento que este plan de imagen hacia el exterior, si hay alguien pensando en esto, si estamos trabajando en recuperar la confianza internacional también, no solo la nacional? No mucho, Juan. Lamentablemente lo que estamos escuchando, y quizá por la premura y por la situación de impacto que hemos tenido al inicio de esta crisis, pues lo que hemos estado escuchando por parte del Gobierno central es una línea de discusiones, y todos hemos estado viviendo el barullo que tenía que haber dentro de los consejos del ministro para ver cómo se tomaban las medidas. Y yo creo que estaban más en resolver determinadas cuestiones políticas suyos y quién se llevaba el gato al agua con esas medidas económicas, más que pensar en la ciudadanía, aunque parecía que lo estaban haciendo, pero yo sinceramente pienso que con la vista puesta en el medio y en el largo plazo no se estaba realizando así. Entonces, yo lo que he visto son medidas muy discriminatorias en el mundo del alquiler, por ejemplo, donde han hecho otra vez más una diferenciación entre el mundo institucional y el mundo de particulares, tomando una serie de decisiones donde ponían a veces en tela de juicio la seguridad jurídica para alguien que quiere invertir en vivienda en alquiler. Entonces, yo creo que ese estigma, esa manera de pensar se la tienen que quitar de la cabeza. Yo creo que el mundo del alquiler se tiene que profesionalizar y se tiene que institucionalizar muchísimo más de lo que está, y se tiene que hacer con medidas de apoyo y con garantías jurídicas de que quien venga a venir a invertir a España no le van a cambiar las reglas de juego por cualquier crisis que suceda. Yo creo que lo que estamos viviendo no tiene nada parecido, nos ha pasado en la historia, pero desde luego tenemos que tener un gobierno en ese sentido frío, jinete, que piense con la cabeza y que no solamente con medidas populistas, para que de alguna manera esté lanzando mensajes que en el medio plazo van a ser perjudiciales para nuestro sector y para el mundo de la vivienda en alquiler en particular. Entonces yo sí que pediría que piense más en ese medio-largo plazo. Sabemos que hay gente que está muy perjudicada, personas que están o familias que están muy perjudicadas, y para estos hay que dar soluciones, pero no se da soluciones a estos perjudicando a otro sector, clarísimamente. Yo creo que esto es una situación donde todo el mundo va a perder, clarísimamente, pero que no se puede generar esa inseguridad jurídica de cara al inversor institucional. Si esto se fomenta, España sigue siendo un país muy atractivo. España sigue todavía puesto en el foco y en el radar de los inversores institucionales, pero clarísimamente yo creo que tenemos que cambiar de forma de pensar y de demonizar de alguna manera al tenedor por ser empresa versus el particular. Esto yo creo que es algo inevitable que tendrá que suceder, y vamos a ver si con el tiempo somos capaces de que sea así. Fantástico. Vamos con el cuarto libro ya. Mide lo que importa. Es un libro del año 2019 de John Doerr, publicado por Editorial Conecta. Y básicamente la gran contribución de este libro es la persona que puso en marcha los OKRs, que son los objetivos y resultados clave, que deja un poco atrás los tradicionales objetivos y los KPIs que todos conocíamos, ¿no? Básicamente el mensaje del libro es que no solo son los objetivos, sino cómo se consiguen los objetivos y cuáles son los resultados claves que te hacen falta para conseguir esos objetivos, ¿no? De forma telegráfica, para acelerar un poco, porque vamos un poco justos de tiempo, si podéis darme un objetivo y un resultado clave, o sea, objetivo es a dónde queremos ir y el resultado clave es cuál sería la métrica intermedia que nos permitiría validar que estamos en la buena dirección. Es decir, que no confundimos el fin con los medios y que esto yo creo que está para quedarse, ¿no? Ana, por ejemplo, si quieres empezar tú.
Mira, yo os diría muy rápidamente, volvería a insistir en lo que creo que es nuestra gran asignatura pendiente como sector, que es configurar este parque de vivienda de alquiler a precio asequible, allí donde hay demanda insatisfecha. Y claramente, tras la crisis que se inició en finales de 2007, principios de 2008, estábamos pues, a un 14% de vivienda, del total del parque vivienda de alquiler. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos tiempos, estamos en torno al 21-23% y claramente el objetivo es llegar al 30%, que es la media de la Unión Europea, que probablemente es lo que está necesitando nuestra sociedad. Estos son aproximadamente 2 millones de unidades de viviendas, 2.300.000, a lo mejor según los cálculos varía un poco, pero la métrica te diría en porcentaje sobre el total del parque y el número de unidades. Y luego ya, insisto otra vez en el mensaje que he trasladado en la pregunta anterior, esto claramente, si queremos hacerlo bien, si queremos que el usuario tenga un buen servicio, tiene que haber más profesional como propietario y como gestor de estas viviendas. Vale, perfecto. Marcos. Bueno, yo voy a intentar ser lo más telegráfico que podamos y sobre todo lo más pragmático. Yo creo que el primer objetivo que tenemos es vencer al virus y el objetivo común y global que tenemos es vencer al virus. El segundo yo creo que es recuperar el ritmo lo más normal posible de la actividad y para ello yo creo que tiene fundamentales dentro de nuestro sector inmobiliario, que es reiniciar la actividad en la paralización de las obras en construcción que tenemos. Este es un hito clave para todos los que nos vemos afectados por ello. Por segundo, recuperar la posibilidad de que haya visitas a los inmuebles, es decir, que los clientes puedan salir de las casas para visitar. Y, en tercer lugar, que podamos formalizar las operaciones que tenemos en este momento en stand-by. Yo creo que esto nos dará lugar a que, de una forma pragmática, vayamos viendo cómo se recupera la normalidad de la actividad. Después ya habrá tiempo para análisis, ya habrá tiempo para ser jinetes o ser elefantes, para ver cómo son esos KPIs y cómo nos vamos recuperando poco a poco con la apertura de otros servicios. Pero para mí esos 3 hitos van a marcar sin duda el reinicio de la actividad. Fantástico. Juan Antonio. Yo creo que el objetivo no tenemos que desviarnos del que teníamos al inicio de esta crisis, y es buscar un sector mucho más sostenible y, sobre todo, más industrializado. Clarísimamente, estos son los objetivos y no podemos perder el foco de lo que veníamos realizando. El objetivo a corto plazo para mí está sin duda en ganar otra vez, yo creo que la confianza de la sociedad. Todos tenemos que generar esa confianza para ir a un restaurante, para ir a un espectáculo público o para ir a una oficina de ventas. Y desde luego, y todo lo que habíamos hablado antes de esta crisis sobre la sostenibilidad y sobre el cambio de modelo económico que teníamos y en nuestro sector obviamente no estaba al margen, es algo que tenemos que seguir trabajando. Porque los objetivos tanto 2030 como 2050, cuando pase esta crisis, seguirán ahí. Y ahora yo creo que más que nunca, con esa ayuda que esperamos de la Administración o ese cambio de actitud que esperamos de la Administración, podamos conseguirlo en el menor espacio de tiempo. Perfecto. Pues pasamos al quinto libro. Se llama Mundo Orwell. Está escrito por un coronel del Ejército Español, Ángel Gómez de Ágreda, en el año 2019 y publicado por la editorial Ariel. Se cumplen 70 años de la publicación del libro de 1984 y nuestra sociedad, la verdad, que empieza a mostrar muchas características de las que ahí se presentaban, en las que el Gran Hermano ejercía su vigilancia represiva sobre todos los individuos, ¿no? Que ahora tan de moda está con el tema del control médico, ¿no? Y el libro no estaba escrito antes de la pandemia, ¿no? Realmente el libro pretende ser una reflexión muy actualizada sobre las implicaciones de la tecnología y cómo afecta a nuestra forma de ser, a nuestro carácter. Y si queremos aprovechar sus ventajas sin caer en sus redes, pues debemos conocerlas en profundidad, ¿no? Prácticamente un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, ¿no? Lo que supone este libro, ¿no? Empezamos por Marcos. ¿Cómo crees que nos puede ayudar la tecnología en estos objetivos que nos hemos marcado? Bueno, creo que la tecnología está siendo o está resultando ser clave para proteger de alguna manera la actividad económica que tenemos en este país, no solo en todas las actividades, sino también en la propia del sector inmobiliario. Creo que todos nos hemos adaptado de una manera rápida al teletrabajo, a una forma diferente o
no estábamos acostumbrados todos a trabajar. Creo que en este sentido el teletrabajo va a cambiar la forma de relacionarnos y de tanto con los clientes como con los compañeros de trabajo. Creo que ya estábamos trabajando mucho en el sector inmobiliario para cambiar los procesos necesarios para hacer la compra de una vivienda totalmente online. Creo que este será uno de los grandes beneficiados, o podemos decir uno de los grandes resultados de esta crisis, el que podamos ver que se pueden comprar viviendas online y de alguna u otra manera pues apoyarnos y seguir aprendiendo de las empresas más innovadoras, de las startups, de las PropTechs, que de alguna manera han implementado avances tecnológicos en nuestro proceso inmobiliario, bien sean firmas virtuales, digitales, visitas 360 sobre los activos que estamos implementando nosotros ya. Y adicionalmente yo creo que esta crisis sanitaria puede influir en el futuro en el nuevo diseño de los nuevos hogares. Pensemos que durante este periodo de confinamiento las personas están valorando pues, requisitos de ventilación en las viviendas, de soleamiento, de mayor habitabilidad, de espacio en las mismas. Creo que esto también tendremos que reflexionar porque cambiará nuestra forma de diseñar casas, ¿no? En definitiva, será un back to the basic. Volveremos a pensar qué necesitamos de cara a futuro. No solo tecnológicamente, sino en las propias casas que construimos. Perfecto. Juan Antonio, has mencionado ya la tecnología como un objetivo clave que teníamos. ¿Algún aporte más de la tecnología en estos objetivos que has marcado? Sí, al final estamos viendo y hemos tenido todos un cursillo acelerado de cómo relacionarnos a través del mundo digital, ¿no? Creo que esto ha sido importante. Lo que pasa es que yo creo que a nivel de agilización de ventas, el cliente hoy por hoy todavía sigue necesitando del contacto humano y de la confianza que le generan los comerciales para poder realizar la compra más importante de su vida. Yo veo más la tecnología en ese sentido. Veo muchas herramientas de apoyo para conseguir este fin, pero también veo que es todavía inexcusable la relación humana entre las personas para llegar a poder cerrar cualquier tipo de operación. Y yo en la tecnología veo muchísimo más en el desarrollo, porque lo hemos estado viviendo estos días en las ejecuciones de obra, cuando estábamos viendo que dentro de las medidas que se estaban tomando para evitar los contagios, hablábamos de las distancias que tenían que realizarse entre los operarios. Ahí sí que veo un acicate para implementar muchísimo más la industrialización. Y la digitalización no versus, porque tiene que ir acompañada con la industrialización, es la gran clave y tendremos que tener a nivel de producción en nuestro sector en los próximos, yo no iba a decir años, sino meses. Tenemos que empezar a generar un tejido que sea capaz de soportar situaciones como las que estamos viviendo ahora. Perfecto. Ana, en el libro también habla Ángel, el autor que además del tradicional coeficiente de inteligencia, habla de la importancia del coeficiente emocional y del coeficiente de gestión de la adversidad, ¿no? Que ya se adelantaba, y que esas tres patas de inteligencia, emoción y gestión de lo adverso es fundamental en la gestión del mundo al que vamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con, crees que ese balance está bien hecho o lo tenemos, la inteligencia, la emoción y la adversidad, las tenemos bien balanceadas? Sin duda. Y para nada son incompatibles con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es decir, nuestro sector claramente tiene que afrontar esta digitalización en todas las fases de cadena de valor inmobiliaria, desde la valoración de un suelo hasta pasando por la construcción, ¿no? De la parte más física a la gestión del edificio final. Tiene que haber digitalización en todas estas fases. Pero a la vez, nuestro sector también probablemente tendrá que, y lo estamos haciendo, yo creo, tendrá que entender que también la gestión del talento inmobiliario es relevante, que haya más formación específica, que sea aspiracional trabajar en nuestro sector también, cosa que a día de hoy creo que hay margen de mejora, vamos a decirlo así. Y también, y relacionado con la digitalización, creo que algo que tenemos que aprender es aprender del talento de las startups, de este mundo tecnológico y digital, que es muy diferente del talento que tenemos en el mundo corporativo y que
probablemente tenemos que aportarnos mucho el uno al otro. Y esto está relacionado, ¿no?, con lo que sugiere el libro también, ¿no?, de esta parte pues, más emocional, de diferentes talentos y de cómo sacarle el mejor jugo a cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. Pues tenemos también una invitada sorpresa, que es Rosario de Castro. Lo que no sé es si tenemos vídeo para ella o solo audio. No sé si nos escuchas, Rosario. Os escucho. ¿No me veis? Yo no te veo, creo que no. Pero bueno, pero como te escuchamos... Pues ya lamento que no nos veamos. No te preocupes. Seguro que ponen la foto del libro y ilustra perfectamente. Lo importante es tu mensaje. Rosario de Castro, como sabéis, experta también en tecnología y en el sector inmobiliario, está actualmente trabajando en Sareb. ¿Tienes alguna reflexión que compartir con nosotros o alguna pregunta que hacer a los ponentes? Bueno, la reflexión es muy rápida. Además, he tenido la suerte de conocer a Ángel porque ha sido profesor mío en un programa, con lo cual, de todas estas cosas que escribe en el libro, pues ya nos había hablado. Hay un tema que estáis poniendo encima de la mesa que tiene que ver con cómo toda esta aceleración tecnológica nos está afectando, cómo está cambiando, pues yo diría que de una manera alocada, y a las pruebas de las últimas 2 semanas me remito, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de relacionarnos y nuestras maneras de vivir. Y esto que sí que había llegado a la experiencia de usuario individual, pues de golpe ha llegado al entorno corporativo y nos vemos todos tratando de sacar adelante nuestras organizaciones, nuestros proyectos y nuestro día a día desde casa. Y esto pues era impensable. Y al hilo de esta cuestión, lo que yo quisiera poner encima de la mesa, lo estaba comentando Ana, el sector inmobiliario tradicionalmente pues no ha sido el más glamuroso o el más atractivo, o digamos que tiene niveles en los que quizá lo es un poco más y otros en los que no. ¿Creéis que la tecnología, que para mí, como ya me habéis oído todos, es un medio y no un fin en sí misma y por lo tanto es simplemente una herramienta más que nos acerca a hacer más eficientes nuestros procesos de negocio por un lado y por otro lado hacer más eficientes nuestra relación con clientes? ¿Creéis que la tecnología va a ser uno de los triggers que nos va a mejorar rápidamente el modelo de trabajo y que nos permita recuperarnos rápidamente? ¿O además de la tecnología vamos a necesitar todo un ecosistema de partícipes, de políticos, hablaba antes también Juan Antonio, en los que apoyarnos? ¿Cuál es un poco vuestra percepción? ¿Nos vamos a hacer todos tecnófilos? ¿Van a entrar las startups a tope en los ecosistemas corporativos y nos van a ayudar a transformarnos rápido? ¿O por el contrario, hay otra serie de factores que son en este momento clave? Bueno, Antonio, os la lanzo a los cuatro. La hacemos una ronda rápida. Brevemente, Juan Antonio, Marcos y Ana. Mirar, yo creo que la digitalización, o sea, los cambios sociales que se producen normalmente, por la alusión que hacías a los políticos, van más deprisa que los políticos con su capacidad de legislar. Y es como cada vez tengo que legislar, yo político legislo para que la sociedad no se me vaya y no vaya muy por delante de lo que yo voy. Sin ninguna duda, o sea, yo creo que herramientas como la que estamos utilizando hoy hace 15 años era impensable, y la nitidez con la que estamos hablando, la facilidad con la que estamos hablando eran absolutamente impensables, y esto yo creo que es un primer paso, nada más. Yo creo que hemos acelerado en este proceso de comunicación, de digitalización de todos nuestros procedimientos, y sin duda alguna es el inicio de lo que está por venir. Ana, ¿una reflexión? Sí, muy interesante lo que nos sugieres con tu pregunta. Yo lo que diría es que es muy complicado la interrelación entre el mundo startup y el mundo corporativo, porque el mundo corporativo la tentación que tiene es de traerlo a su terreno, ¿no? Porque nosotros tenemos medios, nosotros tenemos dinero para incubarles, para proporcionarles medios, pero muy probablemente estaremos matando ese talento. Es decir, no es sencillo, pero sí que creo que debemos hacer un esfuerzo para relacionarnos con ellos
cada cual en su mundo, pero sí que seamos capaces de darnos transferencia de conocimiento mutua. Y creo, honestamente, que hay sectores que lo están haciendo de manera exitosa y de los que deberíamos aprender, porque en nuestro sector estamos algo rezagados con el mundo startup, que creo que es muy beneficiosa. Perfecto. Marcos, para cerrar. Bueno, yo creo que, como he comentado antes, ¿no? Creo que debemos seguir aprendiendo de las startups y de las PropTechs, debemos seguir incorporando su conocimiento a todos nuestros procesos. Como ha dicho Juan Antonio, aquí el gran reto posiblemente es de la administración, el que todo nuestro avance luego sea aceptado y en el proceso, sobre todo, de finalización, de formalización de una operación, que es donde las administraciones más les cuesta. Pero creo que soy confiado y creo que todos somos confiados en que este tipo de crisis nos ayudan a todos a que estos retos los vayamos a conseguir más pronto de lo que todos imaginábamos, ¿no? Yo creo que, como decíamos, no hace 5 años, no 10, ¿no? Hace 5 años creo que casi nadie utilizaba la videoconferencia en nuestras relaciones habituales. Hoy en día ya lo estamos utilizando todos de manera habitual, incluso en el propio móvil. Nos va a ayudar y mucho esta crisis a avanzar en la colaboración y en la innovación de procesos digitales y de colaboraciones con las startups dentro de nuestras empresas. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Rosario, aunque no te hayamos visto. Gracias. Agradecemos muchísimo la entrada y la sorpresa que nos has dado. Gracias a vosotros también. Y acabamos ya con el último libro, Vivir dos veces, de Alex Aranzábal, también publicado por Conecta en el año 19. El preámbulo del libro parece profético, ¿no? Dice, cuando el diablo viene a visitarte en la mitad de la vida. Y es un poco lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que vivíamos en un mundo que no sabíamos lo bien que estábamos hasta que ha venido el diablo a visitarnos, ¿no? En este libro, básicamente, Alex, que fue economista, es economista, empresario, profesor universitario y presidente del Eibar, de la Sociedad Deportiva Eibar, por razones personales, pues tiene una situación crítica en su vida, un drástico replanteamiento, y se plantea qué es lo que hubiera querido ser, qué es lo que quiere ser en lo que le resta de la vida, ¿no? Es una metáfora con la que cierro, y con preguntas que no vamos a hacer ronda a los ponentes porque nos hemos comido ya la hora y quizá haya preguntas de los asistentes, de los oyentes, que serán mucho más interesantes, pero quizá la dejamos abierta para todos los que hayáis asistido, que para el sector, si a lo mejor esta pausa que hemos tenido, este confinamiento, pensar sobre lo que éramos y lo que queremos ser, ¿no? Que yo creo que también de vez en cuando estas pausas en la vida, tanto personal como profesionalmente, son muy sanas, ¿no? Por mi parte, doy la palabra a Eloy para que haga llegar las preguntas, si en caso de que hayan llegado, de los oyentes o de los asistentes a la conferencia. Eloy. No sé si lo tenemos. Hola de nuevo. Aquí estás. Hola de nuevo, buenos días. Muchas gracias, Juan. Sí ha habido preguntas, claro que ha habido preguntas. He estado aquí sin parar durante toda la hora, tratando de ordenar un poco todas las que nos han llegado. Y la primera es más una reflexión tal vez que una pregunta en sí mismo, pero bueno, os la traslado. Una preocupación por cómo afrontar quizá el verdadero o uno de los retos más importantes en la salida de la crisis, que es la demanda, ¿no? Teniendo en cuenta la pérdida de puestos de trabajo que ya conocemos de los últimos días de marzo y que ha sido anunciada. Es una pregunta, una reflexión que hace Javier Martín, director del Observatorio Inmobiliario, y Antonio Lodeiro, de Activum. No sé si queréis añadir algo al respecto. No es una pregunta para nadie en particular, es una pregunta para todos. Yo, si me permitís contestar o introduzco en esta, ¿no? Yo creo que nadie de los que estamos en esta sala o todos los que seguramente estamos interviniendo va a conocer qué es lo que va a pasar con la demanda mañana o pasado mañana, dado que, como ya hemos hablado, esto ha sido un hecho sin precedentes, ¿no? Lo que sí que creo que todos aprenderemos de esta situación y de las últimas crisis inmobiliarias que hemos vivido, y que seguramente tendremos que intentar no volver a cometer los mismos errores que hemos llevado, ¿no? Control del riesgo en la inversión, adecuada producción a la demanda que tenemos en algunas zonas,
capacidades de financiación, regulación no tan excesiva de algunas administraciones. Creo que todo esto nos hará pensar a todos en que todo eso que de alguna manera levantábamos la mano todos los inmobiliarios, creo que es muy necesario para que cuando lleguen situaciones inesperadas como esta, no afecte a la demanda de una manera tan rápida, ¿no? Otro bloque de preguntas, quizá el más numeroso de todos, se refiere al mercado del alquiler. Alberto Aguilar, de Impulsa Proyectos, Juan María López Espinar, arquitecto, Cristóbal Fernández, arquitecto, dan preguntas relacionadas con el mercado del alquiler. ¿Creéis que este mercado, que este sector va a salir reforzado después de este episodio? ¿O por el contrario pensáis que ya el ritmo de crecimiento que llevaba era importante y se va a mantener? Pues yo creo que el sector va a salir reforzado de esta situación. Yo creo que por varios motivos. El primero, por la trascendencia que va a tener frente a la economía nacional. Ya somos una parte muy importante, pero yo creo que la recuperación que vamos a tener a nivel económico y sobre todo por la posibilidad de creación de puestos de trabajo saldrá muy reforzado y sobre todo en un punto de inflexión en las relaciones con la administración. La administración tiene muchísimos deberes que hacer en esos procesos de digitalización que estábamos hablando. Ellos son los que avanzar en esa línea para no ser un estorbo, para no poner palos en la rueda del crecimiento de lo que tiene que ser el futuro del sector. Y con respecto al mundo del alquiler, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Tenemos un gap importantísimo entre las viviendas que tenemos hoy dedicadas al mundo del alquiler frente a lo que tenemos en nuestro entorno, en los países que tenemos de nuestro entorno y que tienen un porcentaje de vivienda muchísimo mayor que el nuestro. Tenemos que hacer atractivo nuestro sector, tenemos que hacer atractivo para que el inversor institucional siga apostando por él. Tenemos que tener las reglas claras, es absolutamente necesario, y la seguridad jurídica. Si esto es así, el sector va a salir absolutamente reforzado. También hay preguntas, gracias Juan Antonio, hay preguntas relacionadas con la tecnología. En concreto, hay una pregunta que formula Carlos Sánchez, de Gestión de Polígonos, a Ana Gener. ¿Cómo se conjugan las herramientas tecnológicas con las emociones de los clientes? ¿Cómo está de preparado el sector para atender a un cliente virtual? Qué bonita esta sesión, porque estamos hablando casi en términos conceptuales y cosa que es difícil, que muchas veces llevamos estos debates al plano más técnico, ¿no? A ver, insisto una vez más, para mí lo que es las emociones o la manera de interrelacionarnos emocionalmente con nuestros clientes no está reñido en absoluto con la tecnología. Al revés, o sea, tecnología para mí es eficiencia. Tecnología para mí es dar un mejor servicio, poderlo dar seguramente más barato. Y ahora es cierto que estamos en un momento muy incipiente de la incorporación de la tecnología a nuestro negocio. Probablemente hemos sido de los sectores que más ha tardado en incorporarla, porque nuestro sector tradicionalmente era casi artesanal, ¿no?, en su parte de producción. Pero qué duda cabe que ya todos hemos hecho un clic. Nos ha costado, sobre todo yo creo que ya no tanto a nivel de inversión económica, que también, sino a nivel de romper nuestros esquemas mentales, ¿no? Porque cuando estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera te resulta muy complicado empezarlas a hacer de otra, que es tan diferente, pero vamos, a mí no me plantea preocupación que mediante el uso de tecnología podamos al revés relacionarnos mucho mejor con nuestros clientes, porque la parte humana no desaparecerá nunca, lo decía Juan Antonio antes, ¿no? Es imprescindible y esa parte va a estar ahí. Lo que las herramientas digitales tienen que ser aliados nuestros para poder hacerlo mejor. Muchas gracias, Ana. Ya para terminar, aunque es el tema de la sesión de mañana, el no residencial, no me resisto a trasladaros una pregunta de Daniel Cuervo, director general de Asprima, respecto a este tema. Creo que puede ser una buena forma de terminar y de recordaros que mañana tendremos otra sesión dedicada al no residencial. Relativa a, bueno, además del mercado residencial, ¿cómo creéis que esta crisis puede estimular el concepto de valor refugio también del sector no residencial? Es una pregunta también para todos los ponentes.
Bueno, perdón, Marcos. No, Ana, por favor. por favor. Bueno, yo aquí lo que diría es varias consideraciones para empezar. Las bolsas de liquidez que hay en el mundo buscando dónde ser invertidas y que tradicionalmente siempre han tratado de diversificar riesgo, obviamente, en renta fija, renta variable y algo de alternativo, pero un porcentaje relativamente pequeño, pues qué duda cabe, desde mi punto de vista, que a día de hoy el inmobiliario compara de manera muy atractiva. Renta fija ya sabemos que estamos en mínimos históricos desde hace tiempo y probablemente el escenario se alargará bastante. Renta variable tiene ahora mismo una gran sensación de dispersión y de poca estabilidad. Y el inmobiliario, a pesar de los pesares, porque nosotros también tendremos dificultades, obviamente que sí, compara muy bien ahora mismo, con lo cual es muy probable que seamos capaces como sector de recabar más dinero del que nos correspondería si las alternativas de inversión estuviesen en una situación más equilibrada. Esta es la aportación que quisiera dar, y esto sirve tanto para el residencial como para el no residencial, sino el inmobiliario en general. Bueno, por abundar en lo que estaba comentando Ana, no solo el sector inmobiliario es un refugio alternativo a las inversiones más financieras, que como ha comentado, estaban en mínimos siguen en mínimos hasta ahora mismo, sino recalcar, y aprovechando que mañana será la ponencia de no residencial, de alguna manera estamos viendo que este segmento de producto terciario suelo sigue con actividad y seguimos con demanda. Y de alguna manera estas operaciones no se han paralizado. Más allá de las corporativas de grandes carteras, creo que los segmentos de suelo, nuevos desarrollos que vayamos a tener en el futuro, se siguen, los actores y los players siguen buscando este tipo de activos. Y en la parte más logística, más terciario, tenemos transacciones que se están efectuando en estos momentos y adicionalmente se siguen buscando nuevas oportunidades dentro del mercado. Creo que esta crisis adicionalmente dará oportunidad a buscar nuevos activos que hasta hace poco pues, no eran tan necesarios, y hablo desde el punto de vista de activos hospitalarios, sociales, etcétera, que no eran tan demandados hasta hace poco y ahora mismo empiezan a ser también demandados. Yo por aportar alguna cosa, los modelos de consumo, cómo van a evolucionar nuestras prácticas de consumo, como si vamos a ir a los centros comerciales y de alguna manera a través de los Amazon de turno vamos a empezar a diferir las compras y hacerlo más telemáticamente. Entonces, yo creo que en el logístico estas plataformas están creciendo muchísimo y lo que estamos viendo es un cambio de modelo. Con el cambio de modelo económico que teníamos de sostenibilidad, también vamos a ver cómo en los centros de las ciudades cada vez van a entrar menos vehículos de combustible fósil y vamos a tener más vehículos eléctricos, con lo cual se va a desarrollar probablemente otro modelo de plataformas logísticas. Y lo que estamos viendo en centros comerciales es como ellos también, después del primer shock que les ha supuesto la entrada, la irrupción de Amazon y otras plataformas parecidas, es como ellos también han tenido esa capacidad de reacción y se están adaptando muy bien en los centros comerciales para dar cumplimiento a las necesidades de sus clientes también, con lo cual eso unido al exceso de liquidez que ahora más que nunca ya teníamos mucho, pero ahora más con la inyección de capital a través de los bancos centrales europeos, yo creo que vamos a vivir una situación absolutamente favorable también para el mundo terciario. Muchas gracias, Juan Antonio. Pido disculpas porque están llegando un montón de preguntas, pero lamentablemente pasan algo más de 10 minutos de las 11 de la mañana y tenemos que ir concluyendo. Así que insisto en mis disculpas a aquellas preguntas que no hemos podido contestar. Os doy las gracias por haber permanecido ahí escuchando este interesante coloquio y os invito a que mañana, a partir de las 10, escuchemos esta segunda parte del inmobiliario Valor Refugio en un encuentro en el que estará Joaquín López Chicheri de Vitruvio, Leticia Pont de Union Investment, Miguel Pereda de Grupo LAR y Javier Illán de Millennium, que seguro que será tan interesante como este. Yo me despido aquí. Juan, si quieres hacer todo el cierre ya y despedimos a los asistentes.
pues daros las gracias a todos, a Ana, a Marcos y a Juan Antonio por vuestra disciplina, preparación y cariño que habéis puesto, que me consta que es mucho en la preparación de esta hora de trabajo. Y nada más, que un placer, Eloy, siempre ayudaros, que estáis haciendo una labor excepcional, que es muy importante mantener el contacto mientras estamos confinados y mantener la inercia, mantener el motor, el ralentí para acelerar en cuanto podamos salir, volver a la carga, ¿no? Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Pues aquí lo dejamos. Os invito a responder a la encuesta en la URL que os aparecerá, que os ha ido apareciendo en el rótulo en pantalla a lo largo del coloquio. Es muy importante para nosotros para que, como decía Juan, podamos seguir mejorando este tipo de encuentros, el que nos deis vuestra opinión. Gracias a todos y que tengáis un buen día. Buenos días. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós.